el reflejo a nivel nacional de la victoria de Donald Trump, pues recoge ese sentimiento que a mi juicio, y esto yo creo que hay mucho debate en esto, pero a mi juicio lo que se inicia mañana es las primeras piedras de un cambio de paradigma, Totalmente de acuerdo. Que va a tener unas repercusiones a mi juicio muy favorables, y poniendo a un lado la diferencia entre estilo y sustancia, o sea, del personaje, de cómo se mueve, se proyecta, lo que es el estilo, incluso hasta poniendo a un lado a una ideología que lo puede estar guiando, que creo que él no posee per se una ideología, y a lo mejor el curso que va a seguir ni siquiera se está dando, lo entiende de verdad lo que va a iniciar, pero a mi juicio vamos a ver un cambio de ética que creo que va a beneficiar el orden democrático, y brevemente les explico por qué me baso en eso. En la economía global, en efecto, que ya lleva, si bien podemos decir que la globalización ha estado aquí desde que el mundo es mundo, de la posguerra, el orden, fue la Segunda Guerra Mundial. El orden actual ha hecho una equiparación entre democracia y despotismo, ha fortalecido a dictaduras totalitarias, al punto, por ejemplo, que China, el Partido Comunista Chino, es hoy el mayor vocero del orden económico globalizado. No tenemos que entrar en los méritos en cuanto a en sentido económico, a quién ha beneficiado yo. Yo me quiero mantener en lo que ha aportado hacia la ética, y ha hecho un daño extraordinario al sistema democrático, porque ha descontextualizado el capitalismo. El capitalismo, cuando surge y reemplaza el sistema feudal, la idea es que el trabajador pues por fin estaba empoderado con su talento para poder ver quién le iba a fortalecer, quién le iba a dar mejor remuneración, mejor trato por su talento. Hemos visto la degradación, por ejemplo, de principios de derechos laborales, precisamente por esa transferencia de riqueza en términos de empresa. O sea que lo que importa es lo que el consumidor pueda adquirir. O sea que se ha desatado un consumismo abismal, pero al precio de perder la perspectiva de que hemos hecho atrás enormemente en adelantos en el medio ambiente, en derechos laborales, hemos sustituido votaciones por elecciones. En otras palabras, esa equiparación pues ha validado dictaduras que, con tal de que participan en ese sistema económico mundial, pues tienen el cabildeo del comercio internacional, y eso ha servido más que al consumidor, al despotismo. Entonces ahí me refiero a la parte de la ética. Ha promovido también una contracultura, en otras palabras, una igualación de la moral, que la igualación no es igual. O sea, los derechos naturales, derechos humanos, han sido atropellados y reinterpretados para querer decir una serie de otras cosas. Entonces eso es la quiebra de precisamente esa igualación de moral que se quiere tener con prácticas que son ajenas a lo que es el principio democrático. Entonces yo creo que eso se va a recobrar, y la doctrina de la rendición de cuentas es otra cosa que se ha echado al lado. Eso en las audiencias que ha habido en el Senado se ha estado escuchando mucho en cuanto a qué es lo que va a guiar esta nueva administración, y muchos de sus nominados hablan de rendición de cuentas, rendición de cuentas. Yo creo que eso es importante porque fíjate que ese principio lo podemos atar también a lo que estábamos hablando del transporte. Es precisamente dejar a otros y mantenernos a un léxico que no beneficia y se desprende de la rendición de cuentas. Yo creo que esa era es la que se inicia. Fíjate que no entramos en debates económicos de si se ha perdido 8 millones de puestos de trabajo, no entramos en eso, sino básicamente la ética que se ha impactado producto de este orden, que tal vez por los últimos 40 años, 50 años ha cogido fuerza. Yo pienso que ahora se inicia un nuevo curso. Son las 9:19 aquí en Actualidad 10:40. Estamos conversando con Julio Schilling. Regresamos en solamente unos segundos. Teníamos interna, porque me parece que es importante, ¿no?
conversábamos acerca de las audiencias de nominaciones, las audiencias que hay para confirmar a los ministros de gobierno que ha nominado el presidente electo. Conversábamos, Ricardo, Julio y yo, en el intermedio comercial, por lo menos en mi percepción, en la que quiero compartir con ustedes, es que hay una disonancia extraordinaria entre lo que el presidente electo dice y lo que sus nominados están diciendo. Lo que los nominados están diciendo, y creo que de una manera bastante clara, y lo ha dicho Mattis como ministro de Defensa, lo ha dicho Pompey como secretario de la agencia, como director de la Agencia Central de Inteligencia, lo dijo ayer Nikki Haley como embajadora de las Naciones Unidas. Lo que están diciendo explícitamente es: tranquilo, nosotros tenemos una opinión completamente diferente, no es que sea un poco diferente, es totalmente diferente a la del presidente electo, y nosotros los vamos a convencer que nuestra opinión es la correcta. Eso lo dijo Haley ayer explícitamente, dijo, todo el equipo de seguridad nacional del presidente cree que lo que yo estoy diciendo es correcto, y aunque esto esté en directa contradicción con el presidente, le dijo a los senadores: no se preocupen, que la visión de nosotros es la que va a imperar, y creo que la estoy citando textualmente. Ricardo. Mira, yo comparto lo que tú dices. Ha habido un contraste entre lo que han declarado todos estos designados del gabinete presidencial y cosas que ha dicho el señor Trump en el pasado durante la campaña y después que ganó las elecciones. Yo creo que es un enigma lo que va a pasar los próximos 4 años, y de que va a pasar, va a pasar. El pueblo de Estados Unidos decidió, según las reglas de juego que imperan en este país desde que nació como república, que es que se gana en el colegio electoral, y quien gana en el colegio electoral jura sobre una Biblia, se convierte en presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y es así. Y entonces veremos a ver si Trump y su equipo, que parece tener algunas diferencias de opinión, a lo mejor lo están haciendo, yo no sé, para tirar cortinas de humo, pero el hecho es que mañana la persona que jura como presidente, guste o no, se llama Donald Trump. Y si le salen bien las cosas, porque ha tenido políticas bien pensadas y bien ejecutadas, sobre todo en lo que se refiere a la economía de verdad. La economía de verdad es: cuánto me costó el galón de leche, cuánto me costó llenar el tanque de gasolina, cuánta plata me están quitando del cheque, ¿qué voy a hacer con la matrícula de mi hijo que quiere ser médico? Esa es la economía de verdad. La economía de verdad, porque yo escucho, no, que se Wall Street, que subió, no. La economía, la política, Julio es politólogo, no sé si estará de acuerdo conmigo, estoy seguro que sabe muchísimo más que yo, pero el ciudadano común se ha dado cuenta que la política no es una cosa abstracta. Mira, el ciudadano aquí en Miami, que estábamos hablando anteriormente de Miami, se ha dado cuenta que la política no es que si nos cae bien Carlos Jiménez o que si los hijos de Carlos Jiménez son buenas personas. Yo estoy seguro que Carlos Jiménez ha sido un buen papá, es una persona decente en su vida personal, o que si el exalcalde Ferré, amigo nuestro, que lo queremos mucho, hizo una excelente labor en el tiempo que le tocó pasar por el City Hall. A lo mejor nosotros pensamos así, pero yo creo que cada vez más el ciudadano común dice: la política para mí, mira, estoy aquí en la 42 y la 7 del Northwest, y esa condenada, por no decir otra palabra, que tiene que ver con cabras, no cambia la luz, y no acaban. Y los políticos, por aquí viene la señora Alicia, que está jefa del transporte, y viene el señor de todas las agencias esas, la sopa de letras, le digo yo, viene el señor de la NBA,
y nos dice, no, están estudiando, estamos llevando a cabo un estudio de que no, los semáforos, y entonces ya experimentamos con uno que hay por allá por Kendall, tú sabes, la gente dice, tú sabes que ya nos cansamos, resuelvan esto. Si le va bien al señor Trump resolver algunas de esas cosas, oye, yo no sé si es bueno, me imagino que será buena noticia para algunas personas, mala. No, gana la reelección. Sí, no, yo no tengo dudas. Y capaz de que el hombre diga, tú sabes qué, a mí me acusan de que yo le negué el paso a quien hubiera sido la primera mujer presidente. Capaz que si gana la reelección y le va bien en el segundo cuatrenio, pone ahí claro, y nosotros estaremos diciendo básicamente lo mismo que estamos diciendo hoy en día, ¿no? Ricardo, has expresado brillantemente, mejor que yo, tocando esos ejemplos que has usado, lo que ha ocurrido a nivel macro del país. Ese ciudadano ha visto su vida, tanto el afroamericano que vive en la ciudad, el nivel de crimen, el graduado de la universidad. ¿Por qué insistimos en que cuando hablamos de crimen tenemos que hablar de afroamericanos? Bueno, por el alto nivel que hay en algunas ciudades, pero no en todas. Porque también el crimen en las comunidades hispanas, lo que te quiero decir, yo siempre rechazo singularizar a comunidades en específico. O sea, aquí lo que le llaman white trash, que es el blanco del sur, mi querido amigo, y es uno de los mitos que hay, tiene más ayuda, beneficios sociales que los afroamericanos, porcentualmente, no estoy hablando en términos globales, que los afroamericanos y los hispanos. Pero sin embargo, cuando hablamos de ayuda, de bienestar social, pensamos en afroamericano primero, pensamos en una mujer afroamericana con 5 niños arrastrados de la mano yendo a HHS, y nunca, como nosotros no nos exponemos a eso como hispanos, no sabemos de que de manera global el blanco norteamericano recibe porcentualmente más beneficios sociales que otras comunidades. Lo que me expreso no es en desacuerdo con lo que tú dices, sino el nivel de crimen, o sea, la alta índice de criminalidad en barrios marginados, en las ciudades grandes, en todos, en gran medida, a mi juicio, explicó una cierta ausencia en el momento de votar. O sea, hemos visto la clase trabajadora, particularmente sin título universitario, en efecto, rebelarse y expresar su descontento. Pero mira, Trump me parece que sin duda tiene, dificultad en comunicar lo que realmente su visión. Para mí, la persona que sirve como si fuera a ser su sacerdote, su confesor, es la persona que se llama Steve Bannon. O sea, que es el que plantea la visión, y basado en dice Rasputin, le dicen algunos. y basado en esa doctrina de rendición de cuentas. Por ejemplo, es que muchos de esos nominados, que en una contradicción aparente con lo que dice Trump, van a encontrar la armonía. La OTAN es un punto en cuestión. Mira, la queja principal y la interpretación que ellos le dan a la queja de Trump es que los Estados Unidos está de una manera desproporcional financiando y costeando la defensa y la seguridad de ellos. Entonces, esa es su queja. Entonces, pues claro, Trump lo expresa de la manera que la OTAN no sirve. Los otros entienden la importancia de Trump, pero reciben de él, la queja de él parte en la rendición de cuentas. Esto hay que hacerlo un poquitico más justo a la hora de aportar. Ellos nos tienen que dar a nosotros, ellos, quiero decir, los aliados, algo a cambio de la enorme cantidad de recursos que le estamos dando. Yo creo que ellos toman, y Bannon es quien se los explica. Y básicamente yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. Pero o sea, que básicamente que el presidente electo, lo que tú estás diciendo, que el presidente electo no sabe lo que está hablando. Perdón, que eso es lo que tú estás diciendo. No. Y de que lo tiene que interpretar alguien y ejecutarlo de una manera que es diferente a la que él ha planteado públicamente, porque él no entiende las relaciones internacionales. Es que, yo creo que no entiende la política y sin embargo ganó. Pero es que ganar... No entiende el lenguaje. Pero es que si terminamos político, al final del día analizando esto nada más, que como ganó, como perdió, no podemos analizar nada. Porque a la vez que digamos ya ganó, de ahí en adelante ya no podemos emitir ningún juicio de valor, porque ya ganó. Claro que ganó. Lo que estamos ganando no es lo que estamos analizando no es la elección que se terminó, sino los próximos 4 años que vienen. Y lo que estoy analizando es lo que acaba de decir Julio, que acaba de decir, el presidente electo dice una cosa que no entiende muy bien.
Entonces alguien se la tiene que interpretar que es vano para ejecutarlo de la manera correcta. Si yo voy a interpretar lo que dice Julio, no ahora en las elecciones, lo que está diciendo Julio del presidente electo, Julio lo que está diciendo es, el presidente electo no sabe lo que está hablando, él tiene idea de lo que está pasando y él oye campana, pero no sabe dónde está, alguien le tiene que interpretar y ejecutar eso de la manera correcta porque lo que está diciendo no tiene sentido. Mira, yo creo que la OTAN, nosotros podemos hablar, mira, yo creo que es evidente que la OTAN sí ha sido necesaria y que la OTAN impidió que París en ciertos momentos se pareciera a Varsovia o a Praga. Hubieran entrado los tanques soviéticos en París y no habría un Berlín Oriental porque probablemente hubiera habido solo un Berlín con una bandera roja ondeando en Berlín. La OTAN fue necesaria y la OTAN fue una buena idea y eso lo sabes tú, lo sabe Julio, lo sabe todo el mundo, y además no la van a eliminar, va a seguir la OTAN. Ahora, a un americano que sigue siendo mayoría esa gente que nosotros decimos americanos, gente que no es latina en este país, ¿no? Tú le dices a un americano de clase obrera que el abuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial, o a lo mejor el abuelo no lo conoció porque quedó en los campos de Normandía. Las playas de Normandía están llenas de cruces, Normandía, ¿no? Entonces tú vienes y tú le dices, tú sabes qué, mira, nosotros salvamos a Europa, y a lo mejor es complicado el tema, a lo mejor eso es una media verdad o una verdad total. Aquí la creen como verdad total. Aquí en Estados Unidos el ciudadano estadounidense típico dice, mira, si no es por nosotros, Hitler se come a toda Europa. Y a mí me molesta que los franceses, y a lo mejor no son mal agradecidos los franceses, pero son unos mal agradecidos, y se pasan la vida hablándonos de que todos los países del mundo tienen un sistema de seguridad social menos y que hay cuidado médico en Francia. Y un americano a lo mejor lo que te dice, el americano que tiene un trabajo en una fábrica, o el hijo que sí estudió, que sí pudo estudiar, ¿no? Y a lo mejor hasta tiene un doctorado, ¿sabes lo que te va a decir? ¿Tú sabes por qué tienen un sistema de salud tan bueno en Francia? Porque no tuvieron que pagar lo que tenían que pagar para protegerse de los rusos, porque eso lo pagó mi abuelo, que quedó en Normandía, y lo pagó mi papá pagando taxes, y lo pagamos nosotros. Yo sé, pero es que los franceses no están en la OTAN. Y eso, es que por eso te digo, y tú lo sabes igual que yo. Pero eso llega a la gente, mira, yo aquí sé, hay pero un lo que no podemos yo sé, pero lo que no podemos analizar es en el vacío. Sacan plata, la OTAN, o sea, y regalarla por todo el mundo. Y eso es verdad, pero lo que no podemos es mezclar todo a la vez. La OTAN de Francia, claro, pero si nosotros ayudamos en la mezcla y no aclaramos, nosotros somos entonces parte de la audiencia y no parte de lo que tenemos que transmitir. No, mira, yo personalmente, yo sí creo que yo sí creo que países ricos de Europa tienen que contribuir, por supuesto, más al gasto por militar. Supuesto. Mira, el gasto militar es un tema polémico. Hay mucha gente que dice, no, deberíamos de gastarnos en recoger a los hombres en vez en gasto militar. Mira, yo te voy a decir una cosa, mi concepto de la vida, pasado por esos barrios obreros, con vecinos que habían peleado en la Segunda Guerra Mundial, yo conozco bastante bien a esa gente americana, ¿no? Que trabaja con sus manos, que no quiere decir que no tienen cerebro, a lo mejor no tienen un cerebro que han cultivado lo suficiente para colgar un diploma en la pared, pero gente que sí piensa, y gente que sí ganó la Segunda Guerra Mundial y salvó al mundo del nazismo, y que pagando impuestos y que permitiendo que sus hijos fueran de las Fuerzas Armadas también salvó al mundo de por lo menos la versión del comunismo que existía hasta hace poco. Y es gente muy respetable y hay que prestarle atención, y yo creo que ganó Trump porque ellos creen que Trump sí le prestó atención, y Hillary Clinton y los demócratas y las élites republicanas, de la gente con la nariz por encima y los títulos de los Ivy League Schools y los periodistas de MSNBC tan inteligentes, ellos que nunca se hubieran disparado un chícharo, ¿no? La gente esa se enojó con toda esa gente, dijo, ¿tú sabes qué? ¿Cuál es el problema? Ricardo, es que ya ese debate concluyó. No, yo creo que sigue. Y yo creo que realmente, creo que lo que estamos analizando ya no es qué es lo que pasó, porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo
Por lo menos hay 68 gente, pero lo que quiero decir es que ya ¿en qué tiempo? 24 horas, exactamente. Ya Trump es presidente. Yo creo que sigue porque, mira, yo escucho a los demócratas, hay una angustia, una cosa. Pero también los republicanos estuvieron diciendo que Obama había nacido en Kenia, había nacido en Hawái, había nacido en todo y no le quitó. Y no pasó nada. Es lo que te quiero decir, no pasó nada. Y lo que no podemos trabarnos, creo yo, en el debate de lo que piensan algunos demócratas que no quieren reconocer eso, igual que no nos trabamos cuando algunos republicanos, incluyendo ellos Trump, decían de que el presidente no había nacido. Tú y yo hablamos, el análisis tiene que ir más allá, acerca de las políticas públicas de la persona que en solamente unas horas va a ser presidente electo, no de lo que sucedió en la campaña, sino lo que ese presidente ya en funciones le ofrezca al pueblo norteamericano. Esa es la que yo creo que es la labor que tenemos que realizar todos ahora, y lo he dicho en más de una ocasión, el triunfo de Trump es el triunfo de todos. Como periodista yo voy a ser extraordinariamente crítico, como ciudadano voy a hacer todo lo posible porque triunfe, porque el triunfo de Estados Unidos, el triunfo de Trump es el triunfo de mis hijos, de mis nietos, de todos los que vivimos en este país. Yo creo que para la sorpresa de muchas personas, esta administración en la práctica... ¿Cuál está? ¿La que está en función o la que viene? La que viene. La que viene. La que viene. La de Donald Trump va La a de ser mañana. una de, a pesar de pintar en lo que es la imagen, lo contrario, bastante plural, y me voy a explicar por qué, que es en base a lo que estaba tratando de decir Trump. Y que nosotros no nos hemos dejado, eso fue lo que nos dijo, que nosotros, que tú y yo no lo hemos dejado. No. Sí. Mira, Trump creo que es un hombre inteligente, no puede haber llegado a donde está sin ser un hombre inteligente, pero no es un intelectual. Él es el individuo de calle que ha logrado, por una serie de habilidades, de inteligencia, de perseverancia, pues triunfar en el mundo de negocio. Él está muy identificado con esa persona de la calle. Ahora, el intelectual, el que va a darle forma, el que va a poner en práctica determinadas políticas, hay un puente que hay que cruzar, y esos lo que estamos escuchando explicar, en otras palabras, la doctrina de rendición de cuentas. Tillerson hablaba de eso repetidas veces. Trump no hablaba de eso, no usaba ese vocabulario, él lo ponía en otro texto. Sin embargo, Tillerson recoge ese ámbito y lo lleva, y cuando le dicen y lo cuestionan, por ejemplo, de la OTAN, él dice, claro, como diciendo, tranquilo, sabemos la importancia, pero aquí hay que haber una reconsideración. Fíjate, por ejemplo, las declaraciones de Trump contra la industria farmacéutica. En efecto, ¿quién es uno de los que más lo respaldó en su expresión? Bernie Sanders. Pues entonces, parecería mentira que uno iba a escuchar de un presidente republicano expresarse de esa manera acerca de los abusos de la industria farmacéutica, cómo castiga a personas que no tienen. Eso es lo que vamos a ver, pero lo vamos a ver a los intelectuales dentro de su gabinete expresarlo de una forma que puede acomodar determinados intereses, pero por eso es que pienso que va a ser mucho más plural, porque otros presidentes pues tienen una visión, pero también tienen un cierto dominio del léxico. El presidente Obama es un ejemplo de eso, donde le dejó muy poco en los detalles a otros que hicieran. En cambio, Trump, yo creo que va a delegar mucho de ese trabajo. 9:41 aquí en Actualidad 10:40. Julio, que estamos hablando con Julio Schilling, tiene una actividad en solamente unos días. Cuando regresemos ahora vamos, ¿cuándo? Mañana. Hoy. Cuando regresemos vamos a hablar de esa actividad aquí en Actualidad 10:40. Comienza el año del